El presidente Joe Biden anuncia un nuevo plan de inversión social para contrarrestar la crisis que enfrenta la nación, pero muchos quedan excluidos y otros gravemente afectados. Una era de terror parece estar a punto de terminar. Puntos claves para la captura y deportación de indocumentados se convierten en áreas protegidas donde ICE no puede entrar. Barriletes gigantes surcan los cielos, mientras las carreras de ánimas buscan limpiar el espíritu y el cuerpo de los participantes. Así se prepara Guatemala para el Día de Todos los Santos. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Abel Álvarez. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Y vamos a comenzar con esto porque el presidente Joe Biden atrasó su viaje europeo para sostener una importante reunión esta mañana con decenas de legisladores. Quiso asegurarse que su ambicioso plan de infraestructura sea aprobado. Desde Washington, Armando Guzmán nos dice si lo logró. El presidente Biden anunció que hay un acuerdo sobre sus planes de infraestructura y que está seguro que todos los demócratas del Senado apoyarán. No one got everything they wanted, including me. But that's what compromise is. That's consensus. El problema es que no todos los demócratas creen que los problemas acabaron. There is a great deal of uncertainty within the caucus as to what's contained in the deal. Por eso los progresistas del Congreso detuvieron su apoyo hasta que el Senado apruebe el plan de infraestructura humana. And we owe it to the president to move forward. Take a vote on this, on the infrastructure bill. It's the only thing we have is bipartisan. Los senadores moderados Joe Manchin y Kyrsten Sinema supuestamente les preocupa el costo de los paquetes. Por eso consiguieron bajar el plan de $3.5 billones a menos de $2 billones. They are a significant minority. Think that they have a right to determine what the rest of the Congress should be doing. Por ahora, las ausencias familiares y la expansión dental de Medicare, que incluyen beneficios de visión, han sido eliminados del plan, mientras que el cuidado de prekinder gratuito parece estar seguro. El presidente está camino a Europa para una cumbre sobre el cambio climático. Si él no lleva un plan propio, quedará mal ante el resto del mundo. They're looking at the president's commitment to making a historic investment in addressing the climate crisis. El presidente retrasó su salida para convencer a los progresistas de aprobar sus dos planes de infraestructura. Los representantes aún tienen que aprobar el plan de infraestructura física que el Senado aprobó ya hace meses. Todo esto costará solamente en la infraestructura física $1.750.000 millones. Son cartadas de dinero, pero como lo recortaron, eso no incluirá los primeros 2 años de la universidad en los colegios comunitarios que mucha gente esperaba. Tampoco incluirá las ausencias del trabajo por razones de enfermedad familiar. Hay muchas cosas también que tuvieron que recortar, como los avances en Medicare. Todo eso se quedará de un lado. Por eso, Nancy Pelosi y los líderes demócratas esperaban tener un voto hoy mismo para arreglar toda esta situación. Pero la realidad es que el presidente no convenció a nadie. Y este voto no ocurrirá hoy. Hasta esta hora sabemos que no ocurrirá. Y quizás pudiera ser mañana o el fin de semana. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando. Estaremos muy al pendiente. Por cierto, hoy causó extrañeza la abrupta cancelación de la transmisión en vivo del encuentro entre el presidente Joe Biden y el Papa Francisco. El Vaticano no ofreció ninguna explicación sobre esta restricción, la más reciente a la cobertura que hace la prensa en la Santa Sede. La transmisión solo cubrió la llegada de Biden al patio del Palacio Apostólico. 3 importantes garitas en la frontera de México y California regresarán a su horario habitual el 7 de noviembre. Ese día, las personas ya podrán cruzar por Tecate, Andrade y Calexico East de 6 de la mañana a 10 de la noche. Los horarios cambiaron en abril del 2020, recordemos, tras disminuir el tráfico por las restricciones en los viajes no esenciales por la pandemia. Hay buenas noticias para los indocumentados. El gobierno del presidente Joe Biden establece nuevos criterios y lugares santuarios para que no sean expulsados del país. Esto representa un alivio para millones de personas que viven bajo las sombras. Wendy Castillo nos dice cuáles son esos sitios. Wendy, buenas tardes, adelante. A ver, los agentes de la Migra no podrán realizar arrestos en hospitales, escuelas, entre otros lugares protegidos, de acuerdo a las nuevas políticas del Departamento de Seguridad Nacional. Y lo más importante, estas medidas entran en vigencia inmediatamente. El temor constante de una redada para millones de indocumentados ha quedado en el pasado. Es favorable porque fíjese que
le están quitando el miedo a las personas para que asistan a las iglesias y donde van a que no entre la migración y eso es una especie como de ayuda para la gente mental y física. Los agentes de inmigración ya no detendrán a indocumentados en escuelas, guarderías, universidades, iglesias, hospitales, funerarias, cementerios, refugios, instalaciones de tratamiento de drogas y alcohol, despensas de alimentos y manifestaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que inmigrantes que tengan antecedentes penales fuertes o sean considerados como amenazas a la sociedad no vayan a ser arrestados por inmigración. Al contrario, inmigración va a seguir buscando a estos individuos para efectuar arrestos y deportación. Los funcionarios y agentes de inmigración serán capacitados para implementar la medida y evitar confusiones como ha sucedido en el pasado, pero eso no es suficiente para los activistas. A nosotros nos parece que esto es una acción, un anuncio para endulzar lo que posiblemente sea un durísimo golpe que viene de que en este año, una vez más, no habrá reforma migratoria. En el país hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados según el gobierno. Y si bien el presidente Biden les ha prometido un camino a la ciudadanía, todos sus esfuerzos han quedado estancados en el Congreso. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. Gracias, Wendy. Buenas tardes. Mire, investigan una secta en Kansas que presuntamente hacía trabajar a niños hasta 16 horas al día sin pagarles y sin darles educación formal. Según la policía, los menores eran enviados a gasolineras, fábricas y restaurantes en varios puntos del país por la agrupación Naciones Unidas del Islam. Se cree que la abusiva práctica habría durado al menos una década. Y siguen conociéndose dolorosos y escalofriantes detalles revelados por los 3 menores que por casi un año vivieron junto a su hermano muerto. Desde Houston, Texas, Evis Martínez tiene los detalles. Gloria Williams, madre de los niños, y Brian Colter, novio de la madre, ahora se enfrentan a grandes cargos criminales y fianzas por los hechos cometidos. Los niños fueron interrogados y han descrito que fueron testigos del día que Colter mató a su hermano con golpes y cortaduras y que no dejó de golpearlo hasta que el pequeño dejó de moverse. Desde ese día, la madre y su novio no regresan al apartamento, aseguraron los niños. Los estudios han demostrado que 2 de los niños abandonados sufren de autismo y que la madre tiene 2 niños más quienes no estaban en el apartamento. Ella aseguró en las declaraciones que intentó parar a su novio cuando agredía al niño, pero que fue hasta el día siguiente que descubrió al hijo bajo una sábana sin vida. Colter compareció hoy en corte y se le fijó fianza de $1 millón a la madre de 900 millones. Los papás son maltratadores, tanto psicológicos como emocionales. Ellos han sido maltratados. Ellos han sido, tanto físico, han sido abusados. Esta es una investigación que continúa en curso debido a lo delicado del tema. Ya el Departamento para los Servicios de Defensa de Menores en Texas está buscando la custodia total de los niños, ya que son hijos de diferentes padres. Uno de ellos ya falleció y el otro no se ha podido localizar. Reportó para Estrella TV, Evis Martínez. Bueno, y atención con esto, porque un medicamento antidepresivo mostró que puede reducir la posibilidad de enfermar gravemente con coronavirus a 1/3 de personas con alto riesgo. Es la conclusión de un estudio realizado en Brasil a 1.500 pacientes que tomaron fluvoxamina, un medicamento genérico y barato, aunque se necesitan más estudios para agregarlo a los tratamientos contra el COVID-19. Autoridades de salud de Estados Unidos anunciaron advertencias más fuertes sobre los implantes de seno. Una de ellas es que antes de la cirugía se informe a las mujeres sobre los potenciales riesgos y posibles efectos secundarios, como desgarres, dolor, cicatrices, una rara forma de cáncer. Y también se les debe alentar de que podrían requerir más operaciones. Con esto vamos a un corte. El deseo de morir de una mujer se hará realidad gracias a la intervención de los tribunales. Hijos de la dinastía del Chapo Guzmán toman el control del cártel de Sinaloa que fundó su padre. En Guatemala preparan varios y espectaculares eventos para conmemorar el Día de los Muertos. Le contamos al volver.
Le damos seguimiento a esta noticia porque la colombiana que sufre de una enfermedad terminal y a quien de última hora le cancelaron su eutanasia voluntaria no se quedó de brazos cruzados. Carolina Gómez está en Bogotá y tiene lo último sobre esta controversia. Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. Estoy cansada. La lucha de Marta Sepúlveda por morir vuelve a tener un nuevo capítulo. Esta paisa de 51 años le había anunciado a Colombia y el mundo su deseo de que le practicaran la eutanasia por los síntomas que le genera la esclerosis lateral amiotrófica que le diagnosticaron. Yo sé que el dueño de la vida es Dios, sí. Yo sé, o sea, nada se mueve sin la voluntad de él. Pues yo creo que él está permitiendo esto. Ella sería la primera colombiana en realizársela sin estar postrada en una cama de manera terminal, pero un día antes de la hora cero su sistema de salud le envió una carta cancelando el procedimiento y desconociendo el dictamen de la Corte Constitucional que autorizaba la muerte digna en Marta. Esa circunstancia llevó a mi mamá a su estado anterior de desesperanza y tristeza, y eso no hay nada que lo cambie. También tenemos muy claro que es un hecho que ya pasó y que hay que enfrentar. Y sí que lo hicieron. Sus abogados instauraron una acción de tutela ante un juez para proteger sus derechos fundamentales. Hoy, el juez 20 civil del circuito de Medellín falló y le dio la razón. Declaró que Incodol vulneró sus derechos. Y le ordenó a esta misma clínica que llevara a cabo el procedimiento que se encontraba aprobado anteriormente. El juez además reconoció que le corresponde a cada persona juzgar y definir qué tipo de sufrimiento considera indigno e incompatible con su idea de dignidad. No le corresponde ni a los médicos, ni a la opinión pública, ni a la Iglesia determinar quién sufre más o quién sufre menos. El abogado de la familia afirma que se hizo justicia, pues a nadie se le puede obligar que tenga una enfermedad terminal o esté en estado vegetativo para poder acceder a la eutanasia. Ahora solamente falta que Marta ponga el día y la hora en que quiere morir. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Vamos ahora a otro corte. Masiva fiesta religiosa en México por el santo de las causas imposibles y los más necesitados. Los guatemaltecos recordarán a sus seres queridos fallecidos con diferentes y espectaculares actividades. El Chapo Guzmán tuvo 13 hijos, 18 o 23, nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que 3 de ellos se encuentran al mando del cártel de Sinaloa, la organización criminal que fundó su padre, y fueron vistos últimamente en Mazatlán. Víctor Cordero con la información completa. El imperio de las drogas que creó Joaquín El Chapo Guzmán, considerado el capo más grande de México, está en manos de 3 de sus hijos, quienes al parecer, como uno de sus principales centros de operación, eligieron Mazatlán, precisamente la ciudad donde su padre fue recapturado en el año 2014. Son Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, y Ovidio Guzmán López, quienes ahora comandan el cártel que ya dividieron en 2 y ahora se disputan las rutas para pasar los cargamentos de estupefacientes con el veterano Ismael Mayo Zambada, un gran exiliado del Chapo. Precisamente en esa ciudad portuaria, Iván y Ovidio fueron vistos hace unos días en un rancho grande donde estuvieron protegidos por unos 50 hombres fuertemente armados que se transportaban en varios vehículos. Ese día no se registró ningún incidente violento y tras conocerse el hecho, ni la DEA ni el ejército mexicano se pronunciaron al respecto. Los 3 hombres jóvenes que se cree no pasan de los 30 años de edad enfrentan cargos de narcotráfico en Estados Unidos y de ellos, Ovidio se convirtió en una celebridad en el mundo de la delincuencia por el llamado Culiacanazo del 2019, un operativo que terminó en un vergonzoso fracaso para el gobierno. El Chapito fue capturado el 17 de octubre por soldados y agentes federales, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que fuera liberado para detener la furiosa respuesta de los sicarios y evitar una serie de masacres en las calles. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Y ahora vea esto, una mujer fue grabada en Chihuahua ofreciendo millones para que liberen a un posible involucrado en la masacre de la familia Levarón. Oiga, no se acordaron, piensen lo que lo piensen aquellos 3 millones para que suelten a Jaguar. Pero no sacaron a las personas. ¿Qué es lo que quieren? ¡Suelten con los marranos!
Muchas gracias por platicar conmigo. Lo escuchó usted. Se cree que Francisco Javier Arbizu, alias El Jaguar, participó en el asesinato de 3 mujeres y 6 niños el 4 de noviembre de 2019 en Sonora. Hasta ahora hay 21 detenidos por el sangriento hecho. Y como ya es tradición, los mexicanos están de fiesta y celebran por todo lo alto el natalicio de San Judas Tadeo. María Teresa Sarabia tiene el reporte. Una peregrinación masiva de casi 100,000 feligreses arribó desde anoche a los alrededores de la iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México para venerar hoy en su día a San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles. Este año, la celebración religiosa será diferente porque en el 2020, en plena pandemia, el templo cerró y las autoridades recomendaron que nadie asistiera para evitar los contagios de COVID-19. Pero aún así llegaron miles de devotos, lo que obligó a abrir la parroquia durante unas horas para permitirles la entrada solo por 5 minutos. La leyenda cuenta que Judas Tadeo era hijo de Cleofas y hermano de Santiago el Menor, otro apóstol, y sus 2 nombres tienen importantes significados. El primero quiere decir alabanzas sean dadas a Dios, y el segundo, valiente para proclamar su fe. Un sacerdote explicó que San Judas Tadeo fue un apóstol fiel y que su martirio fue un testimonio de fidelidad a la enseñanza y la vida de Cristo. Es por eso que se le conoce como el abogado de los asuntos desesperados, pero también de los pobres e inocentes. En la Ciudad de México, este santo comenzó a hacerse más conocido en los años 80, especialmente en los barrios más populares, donde jóvenes y adultos comenzaron a venerarlo con mayor intensidad, al punto que convirtieron el templo de San Hipólito en la iglesia oficial para celebrar con fiesta y comida el natalicio de San Judas Tadeo cada 28 de octubre. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Y mire, instalan en la Ciudad de México un altar como un homenaje del Día de los Muertos a las víctimas de crímenes de odio de la comunidad LGBTQ. La muestra llamada Fobias que Matan se exhibe en el Museo de Memoria y Tolerancia. Desde el año 2014 se han registrado en México 209 asesinatos por orientación sexual o identidad de género. Siguen los preparativos para celebrar el Día de los Muertos en una población guatemalteca con varios eventos que incluyen un colorido espectáculo que adornará el cielo. José Flores nos trae los detalles desde ese país centroamericano. Cientos de pobladores de Zumpango, Guatemala, entre ellos varios jóvenes del grupo conocido como Happy Boys, han elaborado gigantescos barriletes que elevarán al cielo este 1 de noviembre para conmemorar el Día de los Muertos con el propósito de alejar los malos espíritus y contactarse con sus parientes que ya fallecieron. Nosotros hacemos barriletes gigantes para comunicarnos con los 2 mundos, entre vivos y muertos, y así poder ahuyentar a los malos espíritus que no quieren regresar hacia el inframundo. Los barriletes son creados cuidadosamente durante varias semanas y este año fueron ubicados en una exposición en el Palacio Nacional, donde las autoridades pidieron a la UNESCO que su técnica de elaboración sea considerada como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Se muestra el talento artístico de los jóvenes indígenas de estos municipios y también la tradición de sus abuelos, de sus padres. Otra de las históricas tradiciones de los guatemaltecos en el Día de los Muertos se basa en la carrera de caballos o de las ánimas, en la que valientes jinetes desafían el riesgo que conlleva montar con la mayor velocidad posible sus caballos en honor a sus difuntos. Es una cultura que traemos al saber de qué ratos, que tenemos traje y una carrera de caballo. Otra tradición de los guatemaltecos es visitar los cementerios para adornar los nichos de sus parientes fallecidos. Sin embargo, este año por la pandemia no se abrirán los camposantos el 1 de noviembre, por lo que cientos de personas han acudido desde inicios de la presente semana a adornar a sus difuntos. Como costumbre de nuestros antepasados, recordamos a nuestros seres queridos. Pese a la pandemia del coronavirus, los guatemaltecos han logrado mantener vivas todas estas tradiciones que se celebran desde hace más de 100 años. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Es momento de la última pausa.
El fundador de Facebook anuncia un cambio de nombre en su compañía. Le vamos a explicar. Ya se lo anunciaba antes de la pausa, el fundador de Facebook anunció que su corporación va a cambiar de nombre en un esfuerzo por encapsular su visión de realidad virtual para el futuro. El nuevo nombre es Meta. Muchos creen que esto es un intento de Mark Zuckerberg para desviar la atención por la crisis de los papeles de Facebook, la pesadilla más grande en la historia de esa empresa. Y ahora nos vamos, pero antes visitamos París, donde se llevó a cabo un singular desfile de modas conocido como la exhibición de chocolate. Varias modelos caminaron por la pasarela del Salón de Chocolate, luciendo vestidos confeccionados con varios detalles de ese sabor. Este año, la 26ª edición de este evento fue denominada Renacimiento. Con esto me despido, soy Abel Álvarez. Buenas tardes.